Después de esta historia, nunca más verás una tarjeta de no transfusión de la misma forma. Soy Valentina. Durante 18 años llevé esa tarjeta en mi billetera con orgullo, convencida de que era un símbolo de fe pura, hasta la tarde, en que tuve que elegir entre obedecer esa tarjeta o salvar la vida de mi hija de 8 años. Si estás viéndome desde México, Colombia, Argentina, Perú, Chile o cualquier rincón donde el café, el mate o las tortillas acompañen tus tardes difíciles, dame un like ahora mismo y quédate conmigo hasta el final. Voy a contarte exactamente lo que pasó en esa sala de emergencias, lo que me dijeron en el comité judicial, y los 5 pasos que pueden salvarte si algún día tienes que elegir entre la vida de tu hijo y la lealtad a una organización. ¿Desde qué ciudad y país me estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Quiero abrazarte por tu nombre porque sé que muchas de ustedes han pasado por decisiones imposibles como madres. Pero antes de contarte el momento exacto en que rompí esa tarjeta por la mitad, necesito llevarte a la tarde que cambió todo. Me llamo Valentina y durante 18 años fui la madre testigo de Jehová que toda congregación admira en silencio. Mi hija Paloma y yo éramos esa postal perfecta de familia espiritual, ella con sus vestiditos hasta la rodilla en las reuniones, su cabello trenzado con listones, sus comentarios preparados con letra de niña aplicada en los márgenes de la atalaya. Yo la había educado desde que aprendió a hablar en los principios más fundamentales de nuestra fe. Paloma, le decía mientras preparábamos juntas para las reuniones, nosotros somos diferentes del mundo. Nosotros no celebramos cumpleaños, no saludamos banderas, y jamás aceptamos transfusiones de sangre. Ella asentía con esos ojos grandes y confiados que tienen los niños cuando creen que mamá sabe todo sobre el mundo. En su mochila escolar llevaba una carpetita con documentos importantes, una carta explicando por qué no participaba en festividades, una copia de nuestra tarjeta de identidad religiosa, y su propia tarjeta plastificada de no transfusión de sangre con su nombre escrito con mi letra, Paloma Mendoza, menor de edad, testigo de Jehová. Los martes y jueves llegábamos al Salón del Reino media hora antes que empezara la reunión. Paloma se sentaba en la segunda fila, con su Biblia nueva de tapas rosadas y sus lápices de colores para subrayar versículos importantes. Durante las partes estudiantiles, levantaba la mano con entusiasmo y daba respuestas que hacían sonreír a los ancianos. Hermana Valentina, me decía el hermano García después de las reuniones, qué bendición tener una niña tan espiritual. Se nota que la estás educando en la verdad. Los sábados por la mañana salíamos juntas a predicar. Paloma llevaba su propia presentación aprendida de memoria. Buenos días, señora. Nos da mucho gusto visitarla. Queremos compartir con usted una esperanza hermosa sobre el futuro de nuestros hijos. Su vocecita clara y su sonrisa genuina abrían puertas que a los adultos nos costaba abrir. En las asambleas de circuito y de distrito, Paloma participaba en las dramatizaciones bíblicas. Una vez hizo de la niña Rebeca, con una túnica color beige y sandalias de plástico, cargando un cántaro de agua de mentiras mientras explicaba las costumbres del tiempo bíblico. La aplaudieron tanto que se sonrojó hasta las orejas. Nuestra rutina era predecible y me daba seguridad, desayunar juntas mientras escuchábamos música del cancionero, repasar el texto diario antes de que se fuera a la escuela, estudiar para las reuniones en la mesa de la cocina después de hacer su tarea, orar juntas antes de dormir agradeciendo a Jehová por todas sus bendiciones. Los domingos después de la reunión pública, las hermanas se acercaban a comentar lo linda que se veía Paloma, lo bien portada que era, lo orgullosa que debía estar yo de tener una hija tan obediente a los principios bíblicos. Y yo estaba orgullosa de haber criado a una niña que sabía la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto según las Escrituras, que no se contaminaba con las influencias del mundo, que tenía la promesa de vida eterna por haber nacido en la verdad. Paloma no tenía amigos en la escuela secular,
pero tenía muchos amiguitos en el salón del reino. Los hijos de los hermanos eran su familia verdadera. Jugaban durante los intermedios de las asambleas, se sentaban juntos durante las comidas de confraternidad, celebraban los únicos eventos que podían celebrar, bodas de hermanos, graduaciones del ministerio pionero, inauguraciones de salones del reino. Su cuarto estaba decorado con láminas de la revista Despertad, que mostraban el paraíso futuro, leones jugando con corderos, niños de todas las razas corriendo en prados verdes, familias picniqueando bajo árboles frutales que nunca se acabarían. Mami, me preguntaba a veces antes de dormir, ¿cuándo va a llegar el paraíso? Pronto, mi amor, muy pronto. Por eso es tan importante que nos mantengamos fieles a Jehová. En su mesa de noche tenía una alcancía con forma de arca de Noé donde guardaba sus moneditas para las donaciones voluntarias. Cada domingo contaba su dinerito con seriedad y lo ponía en la caja de contribuciones con la concentración de quien está haciendo algo muy importante para Dios. Durante las visitas del superintendente viajero, Paloma siempre tenía una pregunta preparada para hacerle después de su discurso, preguntas sobre la vida en el nuevo sistema, sobre los animales que iba a poder acariciar cuando la muerte y el dolor ya no existieran más. Sus dibujos de la escuela eran siempre escenas bíblicas: David enfrentando a Goliat, Jonás saliendo del gran pez, Jesús curando enfermos. Sus maestras comentaban que era una niña muy imaginativa, aunque a veces se preocupaban porque no participaba en celebraciones escolares. No se preocupe, maestra, yo le explicaba en cada junta. Paloma tiene principios religiosos sólidos. Es una bendición para cualquier salón de clases. Y era cierto, era obediente, estudiosa, respetuosa, nunca me daba problemas, nunca cuestionaba nuestras creencias. Nunca pedía cosas que sabía que no podíamos darle por motivos religiosos. Esa era nuestra vida, ordenada, espiritual, protegida del mundo y sus influencias peligrosas, hasta que llegó el martes 15 de marzo, un día que empezó igual que todos los demás, pero que terminaría cambiando absolutamente todo lo que creíamos sobre la fe, la obediencia y el amor. Paloma había ido a la escuela esa mañana con su uniforme planchado, su cabello trenzado, su mochila organizada con todos sus cuadernos forrados. Me dio un beso en la mejilla antes de subirse al autobús escolar, igual que hacía todas las mañanas desde que entró a primaria. Te amo, mami, nos vemos en la tarde. Te amo más, princesa, cuídate mucho. No sabía que esas serían las últimas palabras normales que intercambiaríamos antes de que el mundo se nos viniera encima. A las 2:30 de la tarde, mientras lavaba los trastes del almuerzo, sonó mi teléfono. El número no lo reconocía, pero algo en mi estómago me dijo que contestara rápido. ¿Señora Valentina Mendoza? Sí, soy yo. Habla de la Cruz Roja Mexicana. Su hija Paloma ha tenido un accidente. Necesitamos que venga al Hospital General. De inmediato, las palabras se disolvieron en mis oídos como azúcar en agua caliente. Lo único que entendí fue accidente y hospital. Lo demás se volvió ruido blanco. ¿Está viva, señora? Por favor, venga lo más rápido posible. Los médicos la están atendiendo. Colgué el teléfono y por primera vez en 18 años, olvidé orar antes de salir de la casa. No sabía que en el hospital me esperaba la decisión más difícil de mi vida, elegir entre mi hija y mi fe, y que esa decisión me costaría absolutamente todo. El trayecto al hospital fue una nebulosa de semáforos rojos que parecían durar eternidades y calles que nunca había visto tan largas. Conduje con las manos temblorosas, repitiendo como un mantra: Jehová, por favor, que esté bien. Jehová, por favor, que esté bien. Cuando llegué al Hospital General, el olor a desinfectante y el sonido de monitores médicos me golpearon como una pared. Corrí hacia la recepción con los tacones resonando en el piso de linóleo blanco. Mi hija, Paloma Mendoza, me dijeron que tuvo un accidente. La recepcionista,
una mujer joven con el cabello recogido y ojeras que hablaban de turnos demasiado largos. Revisó su computadora con dedos rápidos. Sala de trauma 3, segundo piso. Tome el elevador al fondo, los 2 pisos más largos de mi vida. Cuando se abrieron las puertas del elevador, lo primero que vi fue un corredor lleno de camillas, enfermeras caminando rápido, y ese ambiente de urgencia controlada que tienen los hospitales cuando la vida se está decidiendo por minutos. Señora Mendoza, un doctor joven, con bata blanca manchada de sangre y estetoscopio colgando del cuello, se acercó a mí con pasos rápidos. Sí, soy yo. ¿Cómo está mi hija? Soy el doctor Herrera. Paloma está viva, pero su condición es muy seria. Me llevó a una oficina pequeña que olía a café frío y papel. En la pared había diplomas enmarcados y una foto de él con lo que parecía ser su propia familia. Su hija tuvo un accidente en el recreo de la escuela. Se cayó del pasamanos y se golpeó fuerte la cabeza contra el concreto. Tiene una lesión cerebral que está causando sangrado interno. Cada palabra se clavaba en mi pecho como cuchillos. El sangrado está aumentando la presión en su cerebro. Si no actuamos inmediatamente, puede tener daño permanente o puede morir. ¿Qué necesitan hacer? Necesitamos operarla de emergencia para detener el sangrado, pero su hija ha perdido mucha sangre. Para salvarle la vida, necesita una transfusión inmediata. El mundo se detuvo, completamente, como si alguien hubiera pausado una película justo en el momento más importante. ¿Una transfusión? Sí, señora, sin sangre. No va a sobrevivir la cirugía. Mi mano fue automáticamente a mi bolsa, donde llevaba mi billetera. Adentro, en el compartimento de plástico transparente, estaba mi tarjeta rosada de no transfusión de sangre y la tarjeta pequeñita de Paloma. Doctor, dije con una voz que no reconocí como mía, nosotros somos testigos de Jehová. No aceptamos transfusiones de sangre. La expresión del doctor cambió completamente. Sus cejas se juntaron y se inclinó hacia adelante en su silla. Señora, entienda que sin la transfusión, su hija va a morir. No hay alternativas en este caso. El sangrado es demasiado severo, pero tiene que haber otra forma. Suero, expansores de plasma, algo. Ya le pusimos todo lo que podemos sin sangre. Su hija necesita glóbulos rojos reales para transportar oxígeno a su cerebro. No hay sustitutos que funcionen en una situación tan crítica. Me quedé callada, sintiendo como si estuviera ahogándome en aire. Señora, continuó el doctor, y su voz se volvió más suave. Sé que esto es difícil por sus creencias, pero como madre, usted tiene que tomar la decisión. Firme la autorización para la transfusión, o su hija va a morir en las próximas 2 horas. En ese momento, como si el universo hubiera conspirado para hacerlo más difícil, mi teléfono sonó. Era el hermano García, el anciano de nuestra congregación. Hermana Valentina, me enteré del accidente de Paloma. ¿Dónde estás? Vamos para allá inmediatamente. En el Hospital General, segundo piso. No hagas nada hasta que lleguemos. Es importante que no tomes decisiones sola en un momento así. Colgó antes de que pudiera responder. ¿Eran de su iglesia?, preguntó el doctor. Sí, van a venir. Señora, no tenemos tiempo para esperar a nadie. Necesito una respuesta ahora. 15 minutos después, escuché voces conocidas en el corredor. El hermano García llegó acompañado del hermano Morales y del hermano Jiménez, los 3 con trajes oscuros y caras serias que conocía de las reuniones solemnes. Hermana Valentina, el hermano García me abrazó con ese abrazo protector que daban los ancianos en las crisis. ¿Cómo está la niña?, le expliqué la situación. Mientras hablaba, vi cómo sus expresiones se endurecían. Hermana, dijo el hermano Morales, sabemos que esto es muy difícil, pero recuerda que Jehová nos manda a abstenernos de sangre. Es un mandamiento directo, pero es mi hija, susurré, y por eso mismo tienes que ser fuerte, dijo el hermano Jiménez. Paloma fue educada en la verdad.
Ella no querría vivir sabiendo que desobedeció a Jehová para salvar su vida temporal. El doctor Herrera se acercó a nosotros. ¿Son ustedes la familia? Somos los ancianos espirituales, respondió él. Hermano García, venimos a apoyar a la hermana Valentina en esta decisión tan importante. Doctor, le dijo el hermano Morales, ¿no hay absolutamente ninguna alternativa médica a la transfusión? No, señor, la niña se va a morir si no recibe sangre en la siguiente hora. Entonces respetamos la voluntad de Jehová, dijo el hermano García. A veces Dios nos prueba de maneras que no entendemos. ¿Están hablando de dejar morir a una niña de 8 años? Exploté por primera vez en mi vida delante de los ancianos. Hermana Valentina, el hermano García me tomó de los hombros. Entendemos tu dolor, pero piensa en la vida eterna de Paloma. Si la salvamos desobedeciendo a Jehová, ¿de qué sirve que viva? Sirve que puedo abrazarla, sirve que puede crecer, sirve que puede ser feliz, pero no eternamente, hermana, y tú sabes eso. El doctor interrumpió. Señores, con todo respeto, necesito que la madre tome una decisión. Cada minuto. ¿Qué pasa? La niña está más cerca de la muerte cerebral. Los tres ancianos me rodearon como un muro protector. Sus voces se mezclaron en consejos que sonaban como cuchillos. Recuerda que los que pierden su vida por causa de Jehová la ganarán. Paloma ha sido educada en la verdad. Ella entendería, no puedes poner la vida temporal por encima de los principios eternos. Jehová va a resucitar a Paloma en el nuevo sistema si se mantiene fiel hasta la muerte, pero por encima de todas sus voces, escuché algo más fuerte. El monitor médico de Paloma empezó a sonar más rápido. Las alarmas comenzaron a dispararse. En la sala de trauma, doctor Herrera a trauma 3. Inmediatamente, gritó una enfermera por el intercomunicador. El doctor corrió hacia la sala, pero antes de entrar se volteó hacia mí. Señora, es ahora o nunca. ¿Autoriza la transfusión? Los ancianos me miraban con ojos que mezclaban compasión y advertencia. Detrás de ellos, por la ventana de la sala de trauma, podía ver a mi Paloma conectada a máquinas, con tubos en la boca, pálida como un angelito que se estaba yendo al cielo, y en ese momento, con el sonido de las alarmas médicas perforando mis oídos y el olor del miedo sudando por mis poros, tomé la decisión más importante de mi vida. Saqué mi billetera, tomé mi tarjeta de no transfusión, la rompí por la mitad, y le grité al doctor: sálvela, hagan lo que sea necesario, para salvar a mi hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres ancianos me miraban como si acabara de cometer el pecado más grande del universo, pero yo solo podía pensar en una cosa: mi Paloma iba a vivir, aunque eso significara que mi vida como la conocía acababa de terminar para siempre. El doctor Herrera desapareció detrás de las puertas de trauma con mi autorización en la mano. Las puertas se cerraron con un sonido que se sintió como el final de todo lo que había conocido en mi vida. Los tres ancianos me rodearon en el corredor, pero ahora su presencia no se sentía protectora, se sentía como una jaula. Hermana Valentina. La voz del hermano García había perdido toda su calidez. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Acabo de salvar la vida de mi hija. Has desobedecido un mandamiento directo de Jehová, dijo el hermano Morales. Has puesto la vida temporal por encima de los principios eternos. Y lo haría 1000 veces más, respondí, sorprendiéndome de la fuerza en mi propia voz. El hermano Jiménez sacó su teléfono. Tengo que reportar esto inmediatamente al cuerpo de ancianos. Por primera vez en 18 años, no me importó lo que pensaran los ancianos. Me importó cuando las puertas de trauma se abrieron y salió una enfermera con una sonrisa cansada pero real. Señora Mendoza, la operación ha empezado. La transfusión está funcionando. Su hija está respondiendo bien. Las lágrimas que había estado conteniendo durante horas finalmente salieron como cascada. Mi Paloma iba a vivir. Iba a despertar, iba a crecer, iba a tener la oportunidad de decidir por sí misma sobre su fe, su vida,
su futuro. ¿Cuándo podré verla? En unas 4 horas, cuando termine la cirugía. Los ancianos intercambiaron miradas cargadas de significado. Hermana, dijo el hermano García, vamos a necesitar hablar contigo muy seriamente cuando esta situación se estabilice. Hablaremos cuando mi hija esté fuera de peligro. Este asunto no puede esperar, Valentina. Has cometido un pecado grave delante de toda la hermandad presente. Miré alrededor del corredor. Habían llegado más hermanos de la congregación, la hermana Carmen, la hermana López, el hermano Rodríguez con su esposa. Todos me miraban, con una mezcla de pena y horror, como si fuera un accidente de carretera que no podían dejar de ver. ¿Todos vinieron a juzgarme?, pregunté. Todos vinieron a apoyarte, corrigió el hermano Morales, pero tu decisión ha hecho que ese apoyo sea complicado. Durante las siguientes 4 horas, el corredor del hospital se convirtió en un salón del reino improvisado. Los hermanos oraban en grupos, susurraban entre ellos, me miraban con esa expresión que conocía muy bien, la mirada que se le da a alguien que está espiritualmente perdido. Algunos intentaron acercarse con palabras de consuelo que sonaban más como reproches encubiertos. Hermana, entendemos tu desesperación, pero Jehová habría encontrado otra manera. Ojalá hubieras tenido más fe en el poder de la oración. A veces Jehová nos pide sacrificios que no entendemos. Pero hubo una voz diferente, la hermana Elena, una mujer mayor que había perdido a su propio hijo años atrás, se acercó y me abrazó sin decir nada. Su abrazo olía a perfume suave y a comprensión materna. Cualquier madre habría hecho lo mismo. Me susurró al oído antes de que los ancianos pudieran escucharla. A las 8:30 de la noche, el doctor Herrera salió de cirugía con su bata quirúrgica y una sonrisa genuina. Señora Mendoza, la operación fue exitosa. Detuvimos el sangrado y la presión en su cerebro ha vuelto a niveles normales. Sin la transfusión no habríamos podido hacerlo. Va a estar bien, va a necesitar recuperación. Pero sí, su hija va a estar bien, puede verla en unos minutos. Cuando entré a la sala de recuperación, mi Paloma se veía tan pequeñita en esa cama grande rodeada de máquinas. Tenía la cabeza vendada, tubos en la nariz, pero estaba respirando por sí misma y tenía color en las mejillas. Tomé su manita, que se sentía tibia y viva, y por primera vez en horas pude respirar completamente. Mami, susurró con una voz ronquita, me duele la cabeza. Ya sé, mi amor, pero ya vas a estar bien. Mamá se encargó de que te curaras. ¿Por eso tienes los ojos rojos? Lloré porque te amo mucho. Yo también te amo, mami. En ese momento, cargando la mano de mi hija viva entre las mías, supe que había tomado la decisión correcta, 100% correcta, pero cuando salí de la habitación, el hermano García me estaba esperando en el corredor con una expresión que jamás olvidaré. Hermana Valentina, me dijo con una voz oficial que no tenía nada de hermana. El cuerpo de ancianos ha decidido formar un comité judicial para mañana por la noche. Tu actitud ha puesto en peligro la pureza espiritual de toda la congregación. Mañana, mi hija apenas salió de una cirugía. La situación es demasiado seria para esperar. Has dado mal ejemplo a todos los hermanos presentes. Has mostrado falta de fe en Jehová y has desobedecido directamente las Escrituras. He salvado la vida de mi hija. Has elegido el mundo por encima de Dios. Esa noche, en el sillón incómodo del hospital, junto a la cama de mi Paloma que respiraba tranquila, gracias a la sangre que le habían dado, recibí un mensaje tras otro en mi teléfono. Hermana, estamos orando por tu arrepentimiento. Valentina, esperamos que reconsideres tu posición antes del comité. Hermana, todos cometemos errores. Jehová perdona si hay arrepentimiento genuino, pero el mensaje que más me dolió fue de mi propia madre. Hija, no sé cómo mirarte a los ojos después de esto. Has deshonrado el nombre de Jehová y el de nuestra familia. A las 3 de la madrugada, mientras Paloma dormía profundamente,
Tomé un papel del buró de enfermeras y escribí mi respuesta al comité judicial. No, me arrepiento de haber salvado la vida de mi hija. Si eso es un pecado ante ustedes, entonces acepto las consecuencias. Pero mi hija está viva, y eso vale más que cualquier cosa que puedan hacerme. Firmé la nota y se la di a la enfermera de turno para que se la entregara al hermano García. Cuando viniera por la mañana, no sabía que esa nota sería interpretada como una confesión de apostasía, y que me costaría no solo mi lugar en la congregación, sino también mi matrimonio, mi familia, y todo lo que había conocido como hogar. Pero mi Paloma estaba viva, y por primera vez en 18 años, eso se sentía más importante que cualquier otra cosa en el mundo. El comité judicial se programó para el jueves por la noche, exactamente 48 horas después de que Paloma saliera de cirugía. 48 horas que se sintieron como 48 años. Durante ese tiempo, mi teléfono no paró de sonar. Hermanos que me conocían desde hacía años, hermanos con los que había compartido predicación, estudios bíblicos, celebraciones de bodas, todos llamando con el mismo mensaje disfrazado de diferentes maneras: tienes que arrepentirte. Valentina, sabemos que actuaste por desesperación. Hermana, todos entendemos que fue el momento, pero ahora tienes que reconocer tu error. Valentina, si muestras arrepentimiento genuino, el comité puede ser misericordioso, pero nadie, absolutamente nadie, me preguntó cómo estaba Paloma. Nadie quiso saber si había secuelas de la operación, si estaba comiendo bien, si tenía miedo por todo lo que había pasado. Era como si mi hija hubiera dejado de existir para ellos el momento en que decidí salvarle la vida. La única excepción fue la hermana Elena, que llegó al hospital el miércoles por la tarde con una bolsa de plástico llena de gelatinas de colores. Para la niña, me dijo simplemente: a los niños les gustan las gelatinas cuando están en el hospital. Paloma se iluminó cuando vio las gelatinas rojas, verdes, amarillas. Mira, mami, parecen arcoíris. La hermana Elena se sentó al borde de la cama de hospital y le habló a Paloma como si nada hubiera cambiado, como si siguiera siendo la misma niña que había sido antes del accidente. ¿Te duele mucho la cabeza, pequeña? Un poquito, pero el doctor dice que ya voy a poder irme a casa pronto. ¡Qué bueno! Ya podrás jugar otra vez. Cuando la hermana Elena se fue, me abrazó en el corredor y me susurró algo que nunca voy a olvidar: hiciste lo correcto, Valentina. No importa lo que digan los demás. El jueves por la noche, mi esposo Roberto llegó al hospital a las 6 p.m. para quedarse con Paloma mientras yo iba al comité. Durante los 2 días anteriores, Roberto había estado extrañamente callado. No me había reprochado directamente mi decisión, pero tampoco me había defendido cuando otros hermanos me criticaban en su presencia. ¿Estás lista?, me preguntó, evitando mirarme directamente. ¿Tú crees que hice mal, Roberto? Se quedó callado un momento muy largo. Creo que pusiste a los hermanos en una posición muy difícil. No puse a nadie en ninguna posición. Salvé a mi hija, Valentina. Ella es nuestra hija, pero también es hija de Jehová, y tenemos responsabilidades hacia Jehová primero. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Mi propio esposo, el padre de Paloma, pensaba que debería haberla dejado morir. Roberto, mírame a los ojos y dime que prefieres una hija muerta pero fiel, que una hija viva pero salvada con sangre. No pudo mirarme a los ojos. Llegué al Salón del Reino a las 7:30 p.m. El estacionamiento estaba extrañamente lleno para una noche de entresemana. Adentro, había más hermanos de los que normalmente venían a las reuniones regulares. Era evidente que mi comité judicial se había convertido en el evento de la semana. El hermano García me recibió en la entrada principal con una expresión que intentaba ser compasiva pero que se sentía como lástima. Hermana Valentina, gracias por venir. ¿Tenía opción? Siempre hay opciones, hermana. Por eso estamos aquí. Me dirigió hacia la biblioteca Segunda Escuela,
esa habitación pequeña donde se hacían las reuniones privadas de ancianos. Pero cuando entramos, había 5 hombres esperándome, no 3. Hermana, explicó el hermano García, debido a la gravedad de la situación, hemos invitado al hermano Pérez del circuito y al hermano Vázquez de la región para que nos ayuden. Con este comité, 5 hombres en trajes oscuros, sentados en semicírculo, con cuadernos abiertos y Biblias marcadas. En el centro, una silla sola para mí. Tome asiento, por favor. Me senté en esa silla y inmediatamente me sentí como un bicho bajo un microscopio. Las luces fluorescentes del techo hacían que todo se viera más frío, más oficial, más aterrador. Hermana Valentina, comenzó el hermano Pérez, a quien no conocía pero que hablaba con la autoridad de quien había hecho esto muchas veces antes. Estamos aquí esta noche porque su actitud ha puesto en peligro la pureza espiritual de toda la congregación, mi actitud de salvar a mi hija, su actitud de desobedecer un mandamiento directo de las Escrituras. Sacó su Biblia y la abrió en una página marcada con separadores de colores. Hechos 15, 28 y 29, porque al Espíritu Santo y a nosotros mismos nos ha parecido bien no añadirles ninguna otra carga, excepto estas cosas necesarias, que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de cosas estranguladas, y de fornicación. Es muy claro, hermana, continuó el hermano Jiménez, abstenerse de sangre, sin excepciones, ni siquiera para salvar la vida de una niña de 8 años, especialmente para salvar la vida de una niña de 8 años, respondió el hermano Morales. ¿Por qué si la salvamos desobedeciendo a Jehová? ¿Qué clase de vida le hemos dado? Una vida donde puede crecer, aprender, decidir por sí misma, una vida separada de Jehová, corrigió el hermano Vázquez, una vida que ya no tiene esperanza de resurrección. La siguiente hora fue un interrogatorio que se sentía más como una inquisición medieval que como una conversación cristiana. ¿Se arrepiente usted de haber autorizado la transfusión? No, entiende que ha violado la ley de Dios. Entiendo que he salvado a mi hija. ¿Está dispuesta a disculparse públicamente con la congregación por el mal ejemplo que ha dado? ¿Disculparme por ser madre? ¿Disculparse por poner los sentimientos humanos por encima de la obediencia a Jehová? Hermana Valentina. La voz del hermano García se volvió más suave, más manipuladora. Todos entendemos que usted actuó por amor maternal. Nadie está cuestionando que ama a su hija. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que hay diferentes tipos de amor. Está el amor sentimental, humano, temporal, y está el amor verdadero, espiritual, eterno. Usted eligió el amor temporal. Elegí el amor que mantiene viva a mi hija, pero ¿a qué costo? El hermano Pérez se inclinó hacia adelante en su silla. Hermana, ¿qué va a pasar cuando Paloma crezca y se entere de que está viva porque usted desobedeció a Jehová? ¿Cree que va a agradecer esa decisión? ¿Cree que va a poder vivir con la culpa de saber que su vida fue salvada a costa de la eternidad de ambas? Esa pregunta me pegó en el estómago como un puño, no porque tuviera razón, sino porque era exactamente el tipo de manipulación emocional que usaban para controlar a las familias. Hermano Pérez, le dije, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. ¿Usted tiene hijos? Sí. Tengo 3. ¿Alguna vez han estado en peligro de muerte? Esa no es la pregunta relevante, es la única pregunta relevante, porque es muy fácil juzgar las decisiones de una madre cuando usted nunca ha estado parado en un hospital viendo a su hijo morir. Hermana, el hermano Morales intervino. Muchos hermanos han enfrentado decisiones similares y han elegido confiar en Jehová. ¿Y qué pasó con sus hijos? Silencio incómodo. ¿Qué pasó con sus hijos? Insistí. Algunos fueron llamados a casa por Jehová. Algunos murieron. Quiere decir, murieron fieles. Murieron innecesariamente. El hermano Vázquez golpeó la mesa con la palma de la mano. Esa actitud es exactamente el problema.
Usted está cuestionando la sabiduría de Jehová. No estoy cuestionando la sabiduría de Jehová, estoy cuestionando la interpretación que ustedes hacen de la sabiduría de Jehová. ¿Quién es usted para interpretar las Escrituras? Soy una madre, y creo que Jehová me dio instintos maternales. Por una razón, durante las siguientes 2 horas, me hicieron la misma pregunta de 20 maneras diferentes. ¿Se arrepiente? A cada versión de la pregunta, yo respondía lo mismo: no me arrepiento de haber salvado la vida de mi hija. Finalmente, a las 11:30 de la noche, me pidieron que saliera mientras deliberaban. Me senté en el auditorio principal del Salón del Reino, mirando el podium donde había escuchado tantos discursos sobre el amor de Jehová, la misericordia cristiana, la importancia de la familia. Todo se sentía como una mentira. A medianoche me llamaron de vuelta. Los 5 hombres tenían expresiones solemnes que ya había visto antes. Era la expresión que ponían cuando alguien iba a ser expulsado. Hermana Valentina, dijo el hermano García con voz oficial, después de orar y deliberar extensamente, este comité ha llegado a una decisión unánime. Respiré profundo. Por su actitud rebelde hacia la organización de Jehová, su negativa a mostrar arrepentimiento por violar la ley de Dios, y su mal ejemplo ante la congregación, ha sido expulsada de la congregación cristiana de los testigos de Jehová. Las palabras flotaron en el aire como humo venenoso. Su expulsión será anunciada en la próxima reunión de servicio. A partir de este momento, los miembros de la congregación no pueden tener ningún tipo de asociación con usted. Me puse de pie lentamente. ¿Algo que decir?, preguntó el hermano Pérez. Sí, dije, con la voz más clara que había tenido en toda la noche. Espero que ninguno de ustedes tenga que tomar la decisión que yo tomé, porque si algún día están parados en un hospital viendo a su hijo morir, van a entender que el amor de padre no tiene nada que ver con organizaciones, reglas o comités. Van a entender que cuando tienes que elegir entre la vida de tu hijo y la aprobación de otros hombres, no hay elección. Elegí a mi hija, la elegí viva, feliz, con futuro, y lo haría 1000 veces más. Salí del Salón del Reino por última vez como miembro de la congregación. Pero esta vez no lloré, esta vez me sentí libre. El anuncio de mi expulsión se hizo el domingo siguiente durante la reunión de servicio. Yo no estaba ahí, obviamente, pero me enteré de todos los detalles porque mi cuñada Rosa me llamó esa noche, llorando. Valentina, me dijo con la voz quebrada. Fue horrible. ¿Qué dijeron exactamente? El hermano García se paró en el podium después del estudio de la atalaya y dijo: tenemos un anuncio difícil que hacer. Valentina Mendoza ya no es testigo de Jehová. Esa frase simple que borraba 18 años de mi vida como si nunca hubieran existido. ¿Cómo reaccionó la gente? Algunos lloraron. La hermana Carmen tuvo que salirse, pero la mayoría se quedó callada. ¿Y Roberto? Rosa se quedó callada un momento largo. Roberto estaba sentado en la primera fila. Cuando hicieron el anuncio, agachó la cabeza. No lloró, no se movió, solo se quedó ahí. Esa imagen de mi esposo, inmóvil mientras anunciaban que yo había dejado de existir para nuestra comunidad, me dolió más que cualquier palabra que me hubieran dicho en el comité judicial. Rosa, sí, ¿tú qué piensas? ¿Hice mal? La escuché respirar profundo del otro lado de la línea. Valentina, yo no puedo hablar contigo después de hoy. Roberto me dijo que si te sigo hablando, él también va a tener problemas con los ancianos. Ni siquiera para saber cómo está Paloma, ni siquiera para eso. Esa fue la última conversación que tuve con Rosa, mi cuñada que había sido como una hermana durante 12 años. Los siguientes días fueron como vivir en una película de zombies. La gente que había conocido toda mi vida adulta me veía en la calle y literalmente me ignoraba como si fuera invisible. La hermana López, que había sido mi compañera de predicación durante 5 años, me cruzó en el supermercado el martes. Cuando me vio empujando el carrito por el pasillo de cereales,
tomó su carrito y se fue por el otro pasillo, como si yo fuera contagiosa. El hermano Rodríguez, que trabajaba en el banco donde tenía mi cuenta, me atendió como si nunca me hubiera visto en su vida, sin sonrisa, sin reconocimiento, puro trámite profesional y frialdad calculada. Pero lo que más me dolió fue lo que pasó con los niños. Paloma ya había salido del hospital y estaba recuperándose en casa. Una tarde, mientras jugaba en el patio delantero con sus muñecas, llegó corriendo Carlitos, el hijo de la hermana Carmen. Carlitos había sido como un hermanito para Paloma durante años. «Paloma», gritó cuando la vio, «qué bueno que ya estás mejor». Paloma se iluminó. «Carlitos, mira, ya me quitaron las vendas de la cabeza». Pero antes de que Carlitos pudiera responder, apareció la hermana Carmen corriendo desde la esquina. «Carlos, ven acá inmediatamente». «Pero mamá, quería jugar con Paloma». «No puedes jugar con Paloma». «¿Por qué?». La hermana Carmen miró hacia nuestra casa con una expresión que mezclaba pena y terror, como si estuviera viendo una casa embrujada. «¿Por qué?». «Porque ya no podemos hablar con la familia de Paloma». «¿Por qué?». «Porque son diferentes ahora». Paloma se quedó parada en el patio, con su muñeca en las manos, viendo cómo se llevaban a su amigo sin explicación. «Mami», me preguntó cuando entré a la casa, «¿por qué Carlitos no puede jugar conmigo?». Esa pregunta me rompió el alma, en 1000 pedazos. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que la salvaste de la muerte, pero que eso significa que ahora todos sus amigos tienen prohibido hablarle? ¿Cómo le explicas que eligiste su vida sobre tu comunidad, y que esa elección la afecta a ella también? «Paloma, ven acá, mi amor». Se sentó en mis piernas, todavía cargando su muñeca favorita. «¿Te acuerdas cuando estuviste en el hospital?». «Sí, me dolía mucho la cabeza. Los doctores te salvaron la vida, pero tuvieron que darte una medicina que algunas personas de nuestra congregación piensan que está mal». «¿Qué medicina?». «Te dieron sangre de otra persona para que pudieras vivir». Paloma se quedó callada, procesando la información con esa seriedad que tienen los niños cuando entienden que algo es muy importante. «¿Y por eso ya no nos hablan?». «Sí, mi amor, pero yo no hice nada malo». «Tú no hiciste nada malo. Yo tomé la decisión porque te amo más que a cualquier cosa en el mundo». «¿Y papá qué piensa?». Esa pregunta era la que más había temido. Roberto había estado durmiendo en el sofá desde que salí del hospital. Llegaba tarde del trabajo, se acostaba temprano, evitaba las conversaciones sobre lo que había pasado, pero sobre todo, evitaba mirarme a los ojos. «Papá está confundido, Paloma». «Esto es muy difícil para él también». «¿Pero él está enojado conmigo?». «No, mi amor, papá te ama, solo está procesando todo esto». Pero la verdad era que Roberto ya no era el mismo hombre que había sido antes del accidente. La presión de la congregación, la expulsión, la vergüenza social, todo eso lo estaba cambiando día a día. Una semana después del anuncio, Roberto llegó a casa con una expresión que no había visto nunca. «Valentina, necesitamos hablar». Paloma estaba haciendo tarea en su cuarto, así que nos sentamos en la mesa de la cocina donde habíamos tomado tantas decisiones importantes a lo largo de nuestros 12 años de matrimonio. «¿Qué pasa?». «Los ancianos me hablaron hoy». «¿Qué te dijeron?». «Me dijeron que si sigo viviendo contigo, mi espiritualidad va a estar en peligro». «¿Y qué les dijiste tú?». «Les dije que eres mi esposa y la madre de mi hija». «¿Y ellos qué dijeron?». Roberto se quedó callado un momento muy largo. «Dijeron que entendían mi posición, pero que tengo que pensar en mi salvación eterna». «¿Y en qué quedaron?». «Me dieron un ultimátum, Valentina». Mi estómago se volvió hielo. «¿Qué tipo de ultimátum?». «O me separo de ti, o ellos van a considerar que estoy apoyando tu apostasía». «¿Apostasía?». «Eso dijeron». «¿Qué tu actitud?». «Es apostate que estás cuestionando la autoridad de la organización, y que cualquiera que te apoye está en peligro espiritual». Me quedé callada, sintiendo como si el mundo se estuviera desmoronando debajo de mis pies. «Roberto,
mírame a los ojos. Levantó la vista lentamente. ¿Tú piensas que soy apóstata? Creo que tomaste una decisión muy difícil. Esa no es la pregunta que te hice, Valentina. Yo no sé qué pensar. Solo sé que mi vida entera está patas arriba desde que pasó esto. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Esa noche, Roberto durmió en el sofá otra vez, pero por primera vez. No fue por enojo, fue por miedo, miedo de los ancianos, miedo de la congregación, miedo de Dios, miedo del futuro, y yo me quedé despierta en nuestra cama matrimonial, abrazando la almohada que olía a su colonia, sabiendo que mi matrimonio estaba muriendo poco a poco. Paloma seguía viva y saludable, corriendo por la casa, jugando con sus muñecas, haciendo preguntas sobre por qué ya no íbamos a las reuniones, pero todo lo demás de mi vida anterior se estaba desvaneciendo como humo. La pregunta, ¿qué me mantenía despierta por las noches?, era siempre la misma. ¿Había valido la pena? Y cada mañana, cuando veía a Paloma despertar con una sonrisa, cuando la veía desayunar, cuando la veía correr y jugar y vivir, mi corazón respondía lo mismo, sí, 1000 veces sí, aunque me costara todo lo demás. 3 semanas después del anuncio, mi vida social había desaparecido completamente, pero lo peor no había llegado todavía. Una tarde de jueves, mientras Paloma jugaba en su cuarto y yo doblaba ropa en la sala, sonó el timbre. Por el cristal de la puerta pude ver la silueta familiar de mi madre. Abrí con una sonrisa, esperando que tal vez, ella hubiera venido a apoyarme. Mamá, qué bueno que viniste, pero cuando vi su cara, mi sonrisa se desvaneció. Tenía los ojos rojos, la boca apretada, y cargaba una expresión que jamás había visto dirigida hacia mí. ¿Podemos hablar? Claro. Pasa, mejor aquí afuera. Salimos al porche. Mi madre se quedó parada, sin sentarse en las sillas que habíamos puesto para las tardes de plática. Valentina, comenzó, y su voz sonaba como si estuviera hablando en un funeral. Vengo a decirte algo muy difícil. ¿Qué pasa, mamá? Tu padre y yo hemos decidido que ya no podemos tener contacto contigo. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Qué? Los ancianos nos explicaron la situación. Nos dijeron que si seguimos hablando contigo, nuestra propia espiritualidad puede estar en peligro. Mamá, soy tu hija, eras mi hija, pero elegiste el mundo por encima de Jehová. Elegí salvar a tu nieta, elegiste desobedecer a Dios para salvar una vida temporal. Mi madre, que me había criado, que me había enseñado a caminar, que me había consolado cuando lloraba de niña, me estaba hablando como si fuera una extraña peligrosa. ¿Y Paloma? ¿También van a ignorar a Paloma? Paloma está siendo criada por una madre apóstata, hasta que no regrese a la verdad. No podemos tener asociación con ella tampoco. Es una niña de 8 años. Es una niña que está siendo envenenada. Contra Jehová. Es una niña que está viva. Valentina, no vamos a seguir discutiendo esto. La decisión está tomada. Mi madre se volteó para irse, pero antes de llegar a la acera se detuvo. Si algún día recapacitas, si algún día te arrepientes y regresas a Jehová, estaremos esperándote. Y mientras tanto, para nosotros estás muerta. Se fue caminando por la acera sin voltear atrás, como si acabara de salir del funeral de su propia hija. Me quedé parada en el porche, temblando, hasta que escuché la vocecita de Paloma detrás de mí. Mami, ¿por qué estás llorando? Me volteé y ahí estaba mi niña, con su cabello todavía despeinado de jugar, sus ojos grandes llenos de preocupación. ¿Era la abuela? Sí. Mi amor, ¿por qué no entró a saludarme? ¿Cómo le explicas a una niña que su abuela la acababa de declarar muerta también? ¿Cómo le dices que el precio de estar viva incluye perder a toda su familia extendida? La abuela está enojada porque mamá tomó ciertas decisiones. ¿Va a venir otro día? No lo sé, Paloma, pero, ¿ella me sigue queriendo? Yo creo que sí, solo que, es complicado. Paloma se quedó callada un momento,
procesando con esa manera tan seria que tienen los niños. Mami, si yo hubiera muerto en el hospital, ¿la abuela todavía te hablaría? La pregunta me partió el corazón porque la respuesta era obvia. Si Paloma hubiera muerto fiel, todos me habrían consolado, me habrían abrazado, me habrían dicho que Jehová la llamó a casa y que la volveríamos a ver en la resurrección, pero porque estaba viva gracias a sangre prohibida, ahora éramos parias sociales. Paloma, ven acá. Se sentó en mis piernas en la silla del porche. ¿Te arrepientes de estar viva? No, mami, me gusta estar viva. ¿Extrañas a tus amigos del salón? Sí, mucho, pero prefieres estar viva y extrañarlos, o estar muerta y no poder extrañar. ¿Nada? Paloma se rió con esa risita que tienen los niños cuando les haces preguntas obvias. Prefiero estar viva, mami. Así puedo jugar contigo. ¿Y qué tal si hiciéramos amigos nuevos? ¿Dónde? En la escuela, en el parque, en el vecindario. Amigos que no tengan reglas sobre quién puede vivir y quién no. Pero esos amigos van a poder venir a mí. ¿Cumpleaños? Ahí estaba, la pregunta que había estado esperando. Por primera vez en la vida de Paloma, ¿podría celebrar su cumpleaños? Sí, mi amor, ahora puedes tener fiestas de cumpleaños. ¿En serio? ¿En serio? ¿Con pastel y velas? ¿Con pastel, velas, globos, piñata, lo que tú quieras? Sus ojos se iluminaron como si le hubiera prometido un viaje a la luna. Quiero una fiesta de princesas. En ese momento entendí algo importante. Paloma no estaba viendo nuestra nueva vida como una pérdida, la estaba viendo como una aventura, llena de cosas que antes no podía tener. Pero Roberto era diferente. Esa noche, cuando llegó del trabajo, se veía más demacrado que nunca. Se sentó en la mesa de la cocina sin saludarme, con la cabeza entre las manos. ¿Qué pasó?, le pregunté. Mi papá me habló hoy. ¿Qué te dijo? Me dijo que él y mi mamá han decidido cortar contacto conmigo también. ¿Por qué? Porque estoy casado con una apóstata y no me he separado de ella. Roberto, ¿qué? ¿Tú piensas que soy apóstata? Se quedó callado tanto tiempo que pensé que no iba a responder. No sé lo que pienso, Valentina. Ya no sé nada. ¿Sabes lo que sí sabes? Que tu hija está viva, que está sana, que está feliz. ¿Pero a qué costo? Al costo que fuera necesario. Valentina, he perdido a mi familia, he perdido a mis amigos, he perdido mi lugar en la congregación, he perdido mi identidad espiritual, he perdido todo, no todo. Tienes a Paloma, tienes a mí, pero ¿eso es suficiente? La pregunta se quedó flotando en el aire como una amenaza. 2 días después, Roberto llegó a casa con maletas. ¿Te vas? Por un tiempo. ¿A dónde? Con mi hermano en Guadalajara. Roberto, ¿qué? ¿Vas a volver? No me respondió. Directamente, necesito tiempo para pensar. Necesito encontrar qué creo y en qué creo. ¿Y Paloma? Paloma puede venir a visitarme cuando quiera. ¿Le vas a explicar por qué te vas? No sé cómo. Roberto se fue esa noche, después de que Paloma se durmiera. Le dio un beso en la frente mientras dormía y salió de la casa con sus maletas, como un ladrón que huye en la madrugada. La mañana siguiente, Paloma despertó y preguntó por su papá. ¿Dónde está papi? Papi se fue a visitar al tío Carlos por un tiempo. ¿Cuándo va a regresar? No sabemos todavía. Mi amor, ¿se fue porque estoy viva? Esa pregunta me quebró completamente. No, Paloma. Papá se fue porque está confundido, pero no es tu culpa, nada de esto es tu culpa. Pero si yo hubiera muerto, ¿él no se habría ido? Paloma, mírame. Se acercó y puso sus manitas en mis mejillas. Yo elegí que vivieras porque te amo, más que a mi propia vida. Si otras personas no pueden entender eso, es problema de ellas, no tuyo. ¿Tú también me vas a dejar? Jamás. Tú y yo vamos a estar juntas siempre, aunque todos nos ignoren, aunque no tengamos familia, tú y yo somos familia, Paloma, y eso es más que suficiente. Esa noche,
las dos solas en la casa que antes había estado llena de visitas de hermanos, de estudios bíblicos, de preparación para reuniones. Hicimos algo que nunca habíamos hecho antes, ordenamos pizza, vimos una película de Disney, y nos quedamos despiertas hasta tarde comiendo palomitas. Había perdido a mi esposo, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a mi comunidad entera, pero tenía a Paloma viva, feliz, abrazándome en el sofá mientras veía caricaturas, y por primera vez desde el accidente, me di cuenta de algo. Tal vez habíamos perdido una familia, pero habíamos ganado nuestra libertad, y eso valía más que cualquier aprobación social. Los primeros meses siendo solo Paloma y yo fueron como aprender a caminar otra vez, sin las 5 reuniones semanales, sin las horas de preparación, sin las actividades constantes de la congregación. De repente teníamos tiempo para descubrir quiénes éramos cuando nadie nos estaba observando, juzgando o midiendo nuestra espiritualidad. El primer cambio fue pequeño pero revolucionario. Empezamos a dormir hasta tarde los domingos. Mami, me dijo Paloma un domingo por la mañana, ¿no tenemos que levantarnos para la reunión? No, mi amor, ya no vamos a reuniones. Nunca, nunca más. Se quedó callada un momento, procesando esta nueva libertad. Entonces puedo quedarme en pijama hasta la hora que quiera, hasta la hora que quieras. Se le iluminó la cara como si le hubiera regalado el mundo. Ese domingo hicimos hot cakes con chispas de chocolate, vimos caricaturas hasta el mediodía, y jugamos en el patio trasero sin prisa de estar en ningún lado. Por primera vez en 8 años de vida, Paloma experimentó un domingo sin agenda religiosa. Mami, me dijo mientras columpiaba en el jardín, me gusta que tengamos tiempo para jugar. A mí también, mi amor, pero reconstruir una vida no es solo agregar libertades, también es enfrentar vacíos enormes. La primera Navidad fue la más difícil. Paloma había visto decoraciones navideñas toda su vida, pero nunca había podido participar. Ahora podía, pero no sabía cómo. Mami, ¿podemos poner un árbol de Navidad? Si tú quieres. Sí, de verdad, de verdad. Fuimos a la tienda de árboles 2 días antes de Navidad. Paloma caminaba entre los pinos con los ojos muy abiertos, tocando las ramas, oliendo el aroma a bosque. ¿Cuál te gusta? Le pregunté. Señaló. Uno pequeño, no muy perfecto, con algunas ramas disparejas. Ese, porque está solito como nosotras. Lloré discretamente detrás de mis lentes de sol mientras el vendedor nos ayudaba a amarrar el árbol al carro. Esa noche, decoramos nuestro primer árbol de Navidad con esferas baratas del supermercado, luces de colores que parpadeaban, y una estrella de papel que Paloma había hecho en la escuela. ¿Sabes qué, mami?, me dijo mientras colgaba la última esfera. ¿Qué? Creo que Jesús estaría contento de que celebremos su cumpleaños. Su inocencia y su lógica simple me recordaron que la religión verdadera tal vez sea más sencilla de lo que nos habían enseñado, pero no todo era fácil. Paloma seguía preguntando por sus amigos del salón, por su abuela, por su papá. Mami, ¿puedo llamar a Carlitos? No creo que puedas hablar con él, mi amor. ¿Por qué? Porque sus papás no quieren que hable con nosotras. Pero él sí quiere, seguramente sí. Entonces, ¿por qué no puede decidir él? Porque a veces los adultos toman decisiones que los niños no entienden. ¿Decisiones tontas? A veces sí. Decidí buscar ayuda profesional para las 2. Encontré a la doctora Patricia Morales, una psicóloga que se especializaba en trauma religioso y transiciones familiares. Señora Valentina, me dijo en nuestra primera cita, lo que ustedes han vivido es un tipo de abuso que se llama ostracismo religioso. Es una forma de violencia emocional muy dañina, especialmente para los niños. ¿Paloma va a tener secuelas? Puede tenerlas, si no procesamos esto correctamente, pero también puede salir fortalecida si manejamos bien su transición. Durante los siguientes meses, la doctora Morales nos ayudó a entender que no estábamos locas, que no éramos malvadas,
que no habíamos hecho nada imperdonable. Valentina, me dijo en una sesión, usted hizo exactamente lo que cualquier madre haría, eligió la vida de su hija por encima de la presión social, pero a veces me pregunto si valió la pena. Paloma está viva, Ciro, está sana, Ciro, está feliz. Pensé en Paloma esa mañana, cantando en la cocina, mientras desayunaba, haciendo planes para su próxima fiesta de cumpleaños. Sí, está muy feliz. Entonces valió la pena. También empezamos a construir una nueva comunidad. Inscribí a Paloma en un equipo de fútbol infantil en el parque de nuestro barrio. Al principio se sentía tímida, pero pronto hizo amigas que no sabían nada sobre transfusiones de sangre o expulsiones religiosas. Mami, me dijo después de su primer partido, Sofía me invitó a su casa el sábado. ¿Quieres ir? Sí. Dice que podemos jugar con sus Barbies y ver una película. Ver a Paloma corriendo en el campo de fútbol, gritando de alegría cuando su equipo metía gol, abrazando a sus amigas sin pensar en reglas religiosas, me hizo entender que habíamos ganado algo invaluable, normalidad. Un año después del accidente, Paloma cumplió 9 años. Organizamos su primera fiesta de cumpleaños real, 15 niños de su escuela y del equipo de fútbol, piñata, pasteles, juegos, música a todo volumen. Mami, me dijo mientras soplaba las velas, este es el mejor día de mi vida. ¿Por qué? Porque tengo amigas de verdad, y porque estoy viva para disfrutarlo. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta, pero la prueba más dura llegó 6 meses después, cuando Paloma me hizo la pregunta que había estado temiendo. Mami, ¿por qué tuviste que elegir entre salvarme y mantener tu familia? Era una pregunta demasiado madura para una niña de 9 años, pero Paloma había vivido cosas que la habían hecho madurar rápido, porque a veces en la vida tienes que elegir entre lo que está bien y lo que es fácil, y salvarme estaba bien. Salvar tu vida fue lo más correcto que he hecho en mi vida, pero ¿extrañas a la abuela? Mucho, y a papá, también. ¿Te arrepientes de haberte salvado? Jamás. ¿De perder a todos los demás? Paloma, si tuviera que elegir otra vez, elegiría exactamente lo mismo, porque tú vales más que cualquier persona que no puede entender el amor de madre. Paloma me abrazó, fuerte, con esos brazos delgados que ya no eran de bebé. Yo también te habría elegido a ti, mami. 2 años después del accidente, nuestra vida había encontrado un ritmo nuevo. Paloma estaba en 4º año, tenía un grupo sólido de amigas, jugaba fútbol los sábados y ya no preguntaba por qué no íbamos a reuniones. Yo había encontrado trabajo en una clínica como recepcionista, había hecho amigas entre las mamás del fútbol de Paloma, y había empezado a salir ocasionalmente con un hombre bueno que no sabía nada de Testigos de Jehová y al que no le importaba mi pasado. ¿Sabes qué, mami? Me dijo Paloma una tarde mientras hacíamos tarea en la mesa de la cocina. ¿Qué? Creo que Dios está contento de que me hayas salvado. ¿Por qué piensas eso? Porque si Dios me dio vida, debe querer que la viva. La sabiduría simple de una niña de 10 años había resumido lo que me había costado años entender, que la vida es un regalo, y que proteger ese regalo no puede estar mal bajo ninguna circunstancia. Hoy, 5 años después del accidente, Paloma es una adolescente sana, inteligente, llena de amigos y sueños. Quiere ser doctora cuando grande para salvar vidas como salvaron la mía. Jamás ha expresado resentimiento por las consecuencias de mi decisión. Al contrario, dice que está orgullosa de tener una mamá que la eligió por encima de todo lo demás. Roberto volvió a buscarme el año pasado. Había salido de los Testigos de Jehová también, después de años de terapia y reflexión. Quería reconstruir nuestra familia, pero ya no éramos las mismas personas. Paloma y yo habíamos aprendido a ser felices solas, y él tenía que aprender a vivir con las consecuencias de habernos abandonado cuando más lo necesitábamos. Estamos trabajando en reconstruir una relación, despacio, sin presión, enfocados.
en lo que es mejor para Paloma. Mi relación con mis padres sigue cortada, pero la doctora Morales me ha enseñado que no puedo controlar las decisiones de otros, solo puedo controlar las mías, y mis decisiones han sido consistentes: elegir la vida, elegir el amor, elegir la libertad de conciencia por encima de la conformidad social. Ha sido el camino más difícil de mi vida, pero también ha sido el más auténtico, y cuando veo a Paloma reír, estudiar, soñar con su futuro, sé que cada lágrima, cada pérdida, cada noche de soledad, valió la pena, porque el amor de madre no conoce límites, y la vida siempre, siempre vale la pena. Después de todo lo que he vivido, he aprendido a identificar las señales de manipulación médico-religiosa que pueden poner en peligro la vida de nuestros hijos. Si estás en una situación similar, o si tienes dudas sobre políticas religiosas que afectan la salud, estos 5 puntos pueden salvarte la vida o la de tus hijos. Primera señal: te hacen firmar documentos médicos sin consultarte. Si tu organización religiosa te pide que firmes tarjetas de no transfusión o directivas médicas para tus hijos menores sin explicarte completamente las consecuencias médicas reales, esa es una señal de control que puede ser peligrosa. Recuerda mis palabras: ninguna organización tiene derecho a tomar decisiones médicas por ti o por tus hijos. Segunda señal: te dicen que Dios prefiere la muerte fiel que la vida impura. Sí, te enseñan que es mejor que tu hijo muere fiel a que viva con tratamientos médicos que ellos consideran incorrectos. Estás frente a una doctrina peligrosa que pone la ideología por encima de la vida humana. El amor divino verdadero siempre, siempre elige la vida. Tercera señal: llegan al hospital para apoyar tu decisión de rechazar tratamientos. Y durante una emergencia médica de tu hijo aparecen líderes religiosos para asegurarse de que no cedas a tratamientos que salvarían su vida. Eso no es apoyo espiritual, es presión para que sacrifiques a tu hijo por la imagen de la organización. Los verdaderos líderes espirituales te apoyarían en salvar a tu hijo, no en dejarlo morir. Cuarta señal: te amenazan con expulsión si eliges la vida de tu hijo. Sí, te dicen que elegir un tratamiento médico que salvaría a tu hijo resultará en ostracismo, expulsión o pérdida de familia. Estás siendo víctima de chantaje emocional disfrazado de espiritualidad. El amor de madre no debería costarte tu comunidad. Si es así, cambia de comunidad. Quinta señal: te hacen sentir culpable por tener instintos maternales protectores y cuestionan tus instintos naturales de proteger a tu hijo. Si te dicen que tu amor maternal es débil o mundano, si te hacen sentir mal por querer que tu hijo viva, estás en una secta, no en una religión. Dios te dio instintos maternales por una razón: para proteger la vida que Él creó. ¿Te identificas con alguna de estas señales? Cuéntamelo en los comentarios. No estás loca, tu instinto maternal está funcionando perfectamente. Si 3 o más de estas señales están presentes en tu vida religiosa, mi amor, es hora de que evalúes si estás en una comunidad de fe saludable, o en una organización que controla hasta las decisiones de vida o muerte de tu familia. Mamá que me estás escuchando desde cualquier país de nuestra América Latina hermosa, quiero que sepas algo fundamental: no hay nada más sagrado que el instinto de proteger a tu hijo. Nada, ni organizaciones, ni reglas, ni amenazas de ostracismo. Tu amor de madre no es debilidad, es la fuerza más poderosa del universo. Si algún día tienes que elegir entre la vida de tu hijo y la aprobación de una institución religiosa, no hay elección. Siempre, siempre elige la vida, elige el futuro de tu hijo, elige que pueda crecer, decidir por sí mismo, vivir su propia historia. Las instituciones van y vienen, los dogmas cambian, las organizaciones se corrompen y se transforman, pero la vida de tu hijo es irrepetible, irreemplazable y infinitamente valiosa. Si decides dar ese paso, si decides poner a tu hijo por encima de cualquier presión externa, no estarás sola. Hay miles de madres que hemos caminado este sendero antes que tú. Hay comunidades de apoyo,
profesionales de salud mental que entienden trauma religioso, recursos para ayudarte a reconstruir tu vida. Tu historia no termina con la pérdida de una comunidad tóxica. Tu historia verdadera apenas comienza cuando decides que el amor de madre no tiene límites, no tiene condiciones, no acepta chantajes. Si este video te tocó el corazón, compártelo con una mamá que necesite escuchar estas palabras. Dale like, para que el algoritmo se lo muestre a más madres que están enfrentando presiones religiosas peligrosas. Suscríbete porque la próxima semana voy a contar la historia de Isabel, quien perdió la custodia de sus 3 hijos por cuestionar las políticas de abuso infantil de su organización. Y dime en los comentarios desde qué ciudad y país me estás viendo. Quiero saludarte por tu nombre y que sepas que tienes una hermana que entiende las decisiones imposibles que a veces tenemos que tomar como madres. También cuéntame, ¿alguna vez te han presionado para tomar decisiones médicas por motivos religiosos? Tu testimonio puede ser el empujón que otra madre necesita para elegir la vida de su hijo por encima del miedo. Si necesitas recursos adicionales, únete a nuestro grupo de WhatsApp Madres Valientes donde compartimos información sobre derechos médicos, contactos de profesionales que entienden trauma religioso, y sobre todo, mucho amor entre mujeres que decidimos que nuestros hijos valen más que cualquier institución. El enlace está en la descripción del video. Recuerda siempre, Dios te dio a tu hijo para que lo protejas, no para que lo sacrifiques. Tu amor de madre es divino, perfecto, y más poderoso que cualquier organización humana. Hasta la próxima semana, mi amor. Sigue abrazando a tus hijos como solo tú sabes hacerlo, y que nadie, jamás, te haga dudar de que elegir su vida es elegir lo correcto.